Bienvenidos a Diálogo. Con la profundización de los intercambios comerciales entre China y América Latina, la garantía jurídica para las empresas de ambas partes se ha hecho cada vez más importante. Por eso, hoy en día, la colaboración en esta área ocupa un lugar central en las relaciones entre este país asiático y esa región. ¿Cómo es la situación actual de las relaciones en materia jurídica entre China y América Latina y de qué forma podemos profundizarlo? Para hablar de estos temas, hoy tenemos como invitado al señor César Landa, expresidente del Tribunal Constitucional del Perú y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hola, señor Landa, es un gran placer invitarle a nuestro programa Diálogo. Muchas gracias por esta invitación. Es un honor para mí estar en su programa. ¿Podría contarnos un poco sobre el desarrollo del sistema jurídico de América Latina, en especial de Perú? El sistema jurídico en América Latina y el Perú se funda con la creación de los estados latinoamericanos a raíz de la independencia de las potencias en ese momento de España y de Portugal, ¿no? Se forman los países de manera independiente que habían sido virreinatos de estos imperios con constituciones que va a ser la norma jurídica y política suprema que garantiza un modelo de gobierno republicano representativo de la voluntad popular del pueblo, democrático, pero además también garantizando que el desarrollo de la vida social se hará bajo valores y principios republicanos, es decir, de libertad y de igualdad. Es decir, yo diría que en la primera hora de la formación del sistema jurídico latinoamericano hubo una fuerte influencia del pensamiento francés, de la Revolución Francesa, de las libertades, y por eso el principio era que no hay constitución si no se ha garantizado la protección de los derechos y libertades y no se ha asegurado la división del poder, ¿no? Pero claro, este proceso que incorpora a todas las personas que se convierten entonces en ciudadanos de los países latinoamericanos, no incorporó necesariamente las poblaciones indígenas ni tampoco las poblaciones que habían venido del África como esclavos durante la época del virreinato, de modo tal que fue una tarea inconclusa. Por eso en el Perú un historiador como Jorge Basadre decía que la promesa peruana de ser una nación quedó pendiente cuando el Perú se formó como una nación independiente y a lo largo del siglo XIX se fue, incorporando nuevas formas de organización social basada en la tradicional forma de la agricultura y por eso desde 1839, por ejemplo, se trajo al Perú inmigrantes de China, concretamente de la provincia de Guangdong, ¿no? Para ayudar a la agricultura, ya que se empezaba a abolir la esclavitud y también la mano de obra de los indígenas. Llegaron cerca de 100.000 inmigrantes chinos durante el siglo XIX, pero las condiciones de trabajo no eran mejores que las que habían tenido los indígenas ni los esclavos, ¿no? Por eso el imperio de la dinastía Qing, a final del siglo XIX, envía un embajador plenipotenciario para visitar las haciendas donde trabajaban los miles de trabajadores chinos llamados coolies, ¿no? Porque sus condiciones no eran obviamente las mejores. Esto sirvió para cambiar la forma de vida de los ciudadanos inmigrantes chinos en Perú y el siglo XX se incorporan ya a la vida económica, a la vida social y destacan, ¿no? Muchas personas como Pedro Zulem, ¿no? O también Choi, antropólogos, ¿no? Sin duda alguna, el sistema jurídico de América Latina y el de China ha evolucionado desde diferentes vías, pero hoy en día el intercambio entre las dos partes está creciendo cada vez más. Entonces, es necesario que fortalezcan los intercambios en todos los terrenos, entre ellos jurídico, ¿no? Entonces, según su conocimiento, ¿cómo es la situación actual del intercambio jurídico entre las dos partes? Yo podría recordar que en 1821, cuando el Perú es independizado, ¿no? Por el general San Martín, él aprobó un reglamento de aduanas y de comercio, y en ese reglamento establece como prioridad promover el comercio con Europa y con Asia, ¿no? Yo podría decir que en la actualidad
China desde hace unos años es el mayor socio comercial del Perú. La importancia a nivel económico internacional de América Latina es que produce bienes y recursos naturales, ¿no? Renovables, ¿no? O no renovables como minerales, ¿no? Que son muy importantes para el desarrollo y el crecimiento económico que es muy pujante en China. Y en ese sentido me parece que las economías se acercan, también las inversiones, es cierto, porque hay también ya inversionistas chinos en el Perú y en América Latina, y es importante entonces conocerse un poco más, ¿no? En torno a cómo funcionan los sistemas jurídicos, cómo son las formas de hacer negocios o de entender también las prácticas sociales que tiene cada país, ¿no? Sí, ¿y cree usted que actualmente tenemos suficientes intercambios en este sector? Yo diría que está empezando porque, por ejemplo, en el año 2010 tuve oportunidad de conocer al profesor Mo Yihong, del subdirector del Instituto de Estudios Jurídicos de la Academia de Ciencias Sociales de aquí de China, en un Congreso Mundial de Derecho Constitucional en México. Y a partir de entonces hemos mantenido vínculos. Y el año pasado nos visitaron 5 delegados, ¿no? Del instituto a Perú, a la Universidad Católica, para discutir con los colegas sobre los derechos esos sociales y económicos, por ejemplo, que hay en Perú y en China, ¿no? Y así tenemos también la programación de hacer un curso de derecho comparado chino, en especial, ¿no? Para implementarlo con el apoyo del Instituto Confucio, que tiene también sede en la Universidad Católica de Lima, Perú. De modo tal de que yo creo que la educación, la enseñanza jurídica, tanto en Perú como en China, es importante para no solamente conocer el derecho nacional, sino también el derecho internacional, sobre todo si hay países o regiones que se están acercando. Entonces es importante conocer desde el Perú cómo son las leyes en China, cuál es el sistema jurídico, como de China conocer cuáles son las reglas jurídicas que hay en nuestros países, ¿no? Sí. Porque puede haber cosas en común, pero también cosas que son diferentes, ¿no? Sí, quería saber, ahí en Perú y en otros países de América Latina, ¿cuáles son las cosas que más les interesan en el sector jurídico? Concretamente, el fortalecimiento del Estado democrático es muy importante en América Latina porque hemos vivido muchas décadas de inestabilidad, ¿no? Política y también de una falta de una distribución de la economía, ¿no? A favor de las personas más necesitadas y de todos, ¿no? De modo tal que a la caída de los gobiernos militares en la década del 80, las democracias con diferentes modelos están intentando mejorar el bienestar del pueblo y crear estabilidad política. Pero en todo caso yo diría que el esfuerzo común es que se puede mejorar el bienestar, se puede mejorar el sistema económico en democracia con el respeto a la legalidad y a la Constitución. Y hay nuevos desafíos también. Por ejemplo, la protección del medio ambiente es importante. Sí, sí. Por ejemplo, el respeto a los derechos del trabajo también es importante. En el Perú, a veces también ha habido casos en los cuales puede haber algún tipo de exceso. Por ejemplo, hubo el caso de un inversionista chino de Hong Kong, que el gobierno, la autoridad tributaria peruana, hizo una serie de investigaciones y de cobros de supuestas deudas, ¿no? o control de la fiscalización del manejo, pero terminó siendo una fiscalización tan excesiva que el negocio se perdió. Entonces el señor tuvo que ir a un tribunal arbitral internacional llamado CIADI del Banco Mundial, que resuelve controversias de inversionistas. Y este tribunal arbitral, el año 2012, le dio la razón. Y el Perú tiene que compensarlo con casi $1 millón, por ejemplo, ¿no? Entonces hay mecanismos que es importante conocer para saber cuáles son los derechos y también cuáles son los deberes, ¿no? Sí, sí. Anteriormente hemos hablado sobre ese intercambio jurídico entre China y América Latina. Y usted ha dicho que acabamos de comenzar este proceso. ¿Y cómo profundizamos ese intercambio? ¿Usted tiene algunas sugerencias? Bueno, en efecto, la cooperación no solamente va en el ámbito económico. Por ejemplo, el año pasado, en el mes de noviembre, ha habido el foro APEC, ¿no? de Asia-Pacífico. El presidente Xi Jinping ha estado en Lima y luego también una visita oficial se quedó ahí promoviendo, ¿no? También
acuerdos comerciales bilaterales. Tenemos, por ejemplo, un tratado de libre comercio con China y hay otras formas también, ¿no?, de cooperación que se va dando a nivel de la región. También está el ámbito judicial. Tenemos acuerdos de cooperación judicial. Por ejemplo, el Perú el año pasado, el Tribunal Constitucional del Perú, del cual formé parte y presidí hace un tiempo, ha extraditado al ciudadano Ho Wing, ¿no?, a China porque estaba investigado y procesado aquí en China por delitos contra el patrimonio del Estado, contrabando, y fugó a Perú. Y el Perú fue detenido por una orden de la Interpol y él, con todos los derechos que tiene, interpuso una serie de impugnaciones y recursos judiciales, incluso hasta el sistema interamericano que le corresponde como ciudadano incluso extranjero, si está en el Perú. Pero todo ese proceso se le garantizó el derecho a impugnar, recurrir, ¿no?, las decisiones del gobierno peruano de llevarlo a China. Sin embargo, finalmente la Corte Interamericana dijo que no había peligro de que fuera trasladado a China, porque él argumentaba que de pronto podía ser sujeto de pena de muerte. Pero no era así, porque la pena de muerte ya no es aplicable para ese tipo de delito. De modo tal que el Tribunal Constitucional del Perú el año pasado dictaminó de que, habiendo la Corte Interamericana establecido que no hay, digamos, dificultades para poder extraditarlo por esa razón que peligraba, en consecuencia procede la extradición y ya se ha sido extraditado. O sea que hay formas de cooperación prácticas, aparte de las que se están diseñando a nivel legal, a nivel, digamos, jurídico o a nivel económico y financiero, ¿no? Usted también es como un jurista. Entonces, ¿qué función tienen los juristas para ese intercambio entre las dos partes? Yo creo que, como todo jurista que no forma parte, puede formar parte del gobierno o no formar parte del gobierno, obviamente, los académicos, mejor dicho, los que venimos de la universidad, tenemos una función de ser un puente, ¿no?, de colaboración entre la ciencia, por un lado la ciencia jurídica que uno conoce y estudia, y por otro lado la aplicación que hacen los gobiernos o los tribunales, ¿no?, de esas leyes, ¿no? En este sentido, yo creo que la educación jurídica es muy importante para que los alumnos y también los investigadores puedan desarrollar líneas de trabajo de interés mutuo entre las preocupaciones y necesidades que hay en China, por ejemplo, y las necesidades y preocupaciones que hay en el Perú. Por ejemplo, los inversionistas en minería chinos en Perú, que es importante, o en materia forestal, ¿no? Claro, debería haber investigadores donde analicen la legislación forestal de Perú, o el régimen minero, o ambiental, o laboral, o del recurso agua, o los aspectos sociales de la población indígena de esa zona, porque a lo mejor viene un inversionista chino de otro país, ¿no?, y no conoce esa realidad en concreto, ¿no?, y puede tener autorizaciones, pero de pronto hay problemas. Entonces yo creo que es importante que los académicos hagamos esa labor, ¿no?, práctica, no solamente teórica, para permitir que haya un mejor desarrollo en el ámbito del bienestar de la población y también del apoyo a la mejora de las inversiones en infraestructura o en la explotación racional de los recursos naturales. Sí, justamente ese es el punto que quiero plantear, porque ahora hay cada vez más empresas chinas que tienen esa intención de invertir en América Latina, incluido en Perú. Entonces, yo creo que muchos de ellos, como usted ha dicho, no conocen muy bien las leyes, reglamentos locales de esos lugares. Entonces, eso es un factor muy importante que afecta a que ellos puedan tomar la decisión de si van a realizar esa inversión. Entonces, ¿qué sugerencia tiene usted para esas empresas? Por ejemplo, si ellos quieren invertir en Perú, ¿hay algunos reglamentos o leyes especiales que ellos deben prestar atención? ¿Y cómo pueden garantizar que la inversión tiene menos riesgos? El Perú, dentro de las calificaciones que hay de instituciones financieras, es como un país que está en altos niveles de estabilidad económica por su crecimiento continuo y también de confianza en la inversión, ¿no?, en la bolsa y en otros ámbitos de acreditación económica, ¿no? Entonces, por ese lado, creo que económicamente hay estabilidad, ¿no?, hay seguridad. El punto de vista legal, que es el que me pregunte, que es muy importante, creo que hay un esfuerzo que se está haciendo
desde el punto de vista nacional, pero también académico, por ejemplo, con el Instituto de Estudios Jurídicos de la Academia de Ciencias Sociales de aquí de China. Estamos preparando, ¿no?, con motivo de los 100 años de fundación de la Universidad Católica, un encuentro internacional sobre los negocios entre China y Perú en el marco del fortalecimiento del Estado de Derecho, para poder explicar, ¿no?, por ejemplo, desde la parte peruana y la parte china, cuáles son los estándares en materia precisamente del respeto a la legalidad, ¿no?, del respeto a los contratos, el Perú cómo protege los contratos, el respeto al medio ambiente o al derecho del trabajo, ¿no?, o de las poblaciones indígenas, cuáles son los derechos que ellos consideran, de modo tal que pueda haber así un escenario importante para que los actores y los especialistas puedan dialogar, ¿no?, directamente, y eso nuestra idea es difundirlo, ¿no? Lo haremos seguramente en castellano, esperemos en inglés y si se puede en chino, ¿no?, para que exista algo así como un manual para el inversionista en Perú, ¿no? Desde su misma fundación, hace ya casi 70 años, la República Popular China ha venido explorando y avanzando en el camino de construir un país regido por la ley. En 1978, la tercera sesión plenaria del 11º Comité Central del Partido Comunista de China estableció la política de reforma y apertura y pidió mejorar el sistema legal socialista, sentando así los cimientos del régimen de la ley. Después de 20 años de desarrollo económico y social, el partido incluyó en la Constitución Nacional la frase «construir un país socialista basado en el régimen de la ley», y hoy este principio es considerado una estrategia fundamental para gobernar a la nación. Así como su sociedad y su economía se han desarrollado, China ha entrado en una etapa en la que necesita con urgencia una reforma profunda. En 2014 se celebró la cuarta sesión plenaria del 18º Comité Central del PCCH, que se enfocó en impulsar integralmente la administración del país con arreglo a la ley. Este hecho se considera como un hito en la historia en el manejo de los asuntos de Estado con base en el régimen de la ley en China, ya que fue la primera vez que una sesión plenaria del Comité Central del partido tomó este como su tema clave. Esta decisión permitió al PCCH, además, enriquecer las teorías socialistas legales y diseñar y aplicar medidas concretas. El Partido Comunista de China sigue haciendo esfuerzos para promover el régimen de la ley, la gobernanza con base en la ley y la administración basada en la ley, a fin de garantizar la legislación científica, la aplicación estricta de la ley, la justicia judicial y la promoción de una gobernanza acorde con los tiempos. ¿Tiene usted algunas impresiones sobre el sistema jurídico de China? Es mi tercera oportunidad de estar en China. He estado en reuniones académicas en Xi'an, en Hong Kong, también en Macao, ¿no? Y hace 2 meses he estado en la Universidad del Pueblo de China con las autoridades y he visto los niveles jurídicos altos que tienen en torno a los problemas comunes sobre la legalidad, sobre la Constitución, sobre los derechos, además con un conocimiento no solamente de la realidad de su país, sino también de conocimientos a veces de lo que ocurre en Europa o también de lo que puede ocurrir también en América Latina o Perú, con lo cual creo que hay una buena plataforma de interés mutuo para profundizar estudios y vínculos a través, por ejemplo, discutimos también con el Instituto de Estudios Jurídicos la posibilidad de crear una filial en América Latina, que puede ser en Perú desde ya, nosotros estamos dispuestos, ¿no? Para poder implementar y desarrollar. He venido también, en otras palabras, para dictar un pequeño curso, ¿no?, en la Universidad del Pueblo, pero también discutir estos temas con el Instituto de Estudios Jurídicos de la Academia, ¿no? Sí, sí. ¿Y cree usted que existen algunas similitudes en el sistema jurídico entre China y América Latina, aunque yo creo que existe una gran diferencia? Yo creo que el sistema jurídico es el producto del alma del pueblo, porque la Constitución no es otra cosa que la expresión jurídica del acuerdo social. Y esos acuerdos sociales hoy por hoy se basan en elementos comunes,
que puede ser la democracia, el bienestar del pueblo, ¿no? Pero también singularidades culturales, ¿no? La tradición milenaria china es única, ¿no? El pensamiento confuciano o todas las formas de existencia de la diversidad étnicas y culturales. El Perú también tiene una historia inca, ¿no? O América Latina una historia azteca, maya, y tenemos también singularidades propias cuando desarrollamos democracia, desarrollamos legalidad, desarrollamos la Constitución. Sí. En nuestra Constitución peruana se reconoce, por ejemplo, que las poblaciones indígenas tienen derecho a ejercer jurisdicción de acuerdo con sus costumbres en sus territorios y tienen derecho a hablar su propia lengua en su territorio, porque hay pluralismo jurídico, ¿no? De modo tal que hay singularidades y también puntos en común entre los sistemas, creo que chino y América Latina, ¿no? Sí, en estos últimos 3 años, más de 3 años, en China el gobierno ha tomado una cosa como una tarea muy importante que es la administración con apego a la ley. Y el presidente chino Xi Jinping dijo que hay que mantener el poder en la jaula y esta jaula se refiere a la ley y los reglamentos. ¿Cómo califica usted esta decisión y esta idea? Yo creo que el poder siempre trae la semilla de su destrucción, decía un pensador, Lowenstein, porque el poder cuando no es controlado se excede y si hay un poder absoluto se excede absolutamente. De modo tal que si la administración no tiene reglas jurídicas, no está claramente definida cuál es su obligación, cuál es su deber, cuál es su responsabilidad y su sanción, puede ser que haya un ejercicio, a veces por desconocimiento, puede ser por negligencia, o puede ser también por arbitrariedad, ¿no? O puede ser también por informalidad y peor aún, puede ser por corrupción, ¿no? De modo tal que cualquiera de esos son males humanos. Es importante que la ley, como dice el presidente Xi Jinping, enjaule, ¿no? De manera muy clara y con barrotes muy precisos, ¿no? También, para que no se pueda escapar en medio, ¿no? Sí. Cuáles son los deberes y las obligaciones de los funcionarios públicos, ¿no? Sí, porque es un tema estrechamente relacionado con la lucha contra la corrupción. Y claro, la corrupción yo creo que es un cáncer, no solo para China, sino para todo el mundo. Es difícil de eliminarlo. Pero, ¿cómo podemos luchar de forma más efectiva contra la corrupción? ¿Cree usted que la corrupción aparece por el mala aplicación de las leyes? Yo diría que la corrupción tiene diferentes orígenes, ¿no? Un origen, digamos, de carácter jurídico, que a lo mejor no está prevista, ¿no? Reglas, y por eso la gente hace y cree que eso es normal, ¿no? Pero también yo creo que hay un elemento de carácter social, ¿no? Y cultural a veces, porque igual ocurre corrupción, ¿no? En Alemania, o en Estados Unidos, o en Inglaterra, ¿no? Entonces, digo porque de pronto son países más modernos y más leyes, más, ¿no? Con más experiencia. Entonces, siendo que es una condición humana, no en todas las personas, ¿no? Esta inconducta, creo que los estados deben ser conscientes, primero, de que no se arregla solamente con leyes, sino también, yo diría que con el ejemplo, ¿no? Y yo creo que el ejemplo significa que las autoridades, los que son líderes de un país, muestren, ¿no? Precisamente las virtudes de un gobierno que sea claro, transparente, sencillo, ¿no? Que cumpla con sus funciones y que no haya casos de corrupción. Y si hay casos de corrupción, la mayor responsabilidad y sanción. Porque si un ciudadano de a pie mira que un jefe alto de una empresa privada o pública o una autoridad no es sancionada, en consecuencia dirá, yo también puedo hacerlo. En el Perú hemos tenido la mala experiencia que el expresidente de Perú, Alberto Fujimori, hizo grandes actos de corrupción. Él por eso incluso fugó del Perú el año 2000, traicionó a la patria porque se fue a Japón, ¿no? Y de ahí renunció a la presidencia, pero fue juzgado en el Perú cuando fue capturado, en Chile, y fue condenado a 20 años de cárcel. Ahora está en la cárcel, ¿no? Y junto con él están también en la cárcel exministros de él, militares también, o algunos empresarios, ¿no? Y también jueces, porque cuando la corrupción empieza a
encaramarse, empieza a infiltrarse, ya no en el escritorio medio o bajo, sino arriba, la corrupción irradia a al estado de la sociedad. Eso es un cáncer. Sí. Por eso el Perú tomó la decisión de enjuiciar y encarcelar, ¿no? Lamentablemente al expresidente del Perú, Fujimori, por esa actuación que él era responsable político y también del punto de vista jurídico, ¿no? Sí, para nosotros los no profesionales pensamos que la ley es una herramienta muy importante para garantizar la justicia social, pero a veces nos damos cuenta de que la ley no puede hacer todo. Por ejemplo, a veces hay algunas acciones o actos no son éticos, pero tampoco puede ser castigado por la ley. Entonces, ¿con qué podemos rellenar este espacio entre la ley y ese valor ético? A veces se ha dicho, ¿no?, desde el punto de vista del derecho, ¿no? Nadie está impedido de hacer lo que la ley no manda ni lo que ella prohíbe. Si no lo prohíbe, yo puedo hacerlo. Pero a veces eso que hago puede que no sea ilegal, pero puede ser que sea no ético. ¿Qué hacer con esas conductas que no son éticas, ¿no? Claro, habrá que dar la ley, pero si no se da la ley, yo creo que todo funcionario público, sobre todo, debe tener un código de conducta ética, más allá de respetar la ley. Por eso en el Perú y en América Latina existen códigos de ética, sin perjuicio de las leyes, para el funcionario público, para los jueces. En la ética están basadas en los principios y en los valores de una sociedad que están en la Constitución. Y de ahí salen los deberes que tiene una autoridad. Y además de ahí se puede establecer cuáles serían las faltas en caso que incumpla un valor. Claro, el valor transparencia puede ser un valor muy ambiguo, o el valor, si quiere usted, honestidad, ¿no? Pero finalmente hay ciertos desarrollos que se vienen haciendo en algunos países. En el Perú, por ejemplo, en el Congreso de la República, hay un código de ética que tiene esos criterios para poder establecer las infracciones que se puedan cometer cuando de pronto no se viola la ley, pero se viola sí ciertos principios y valores que también están antes y por encima de la ley. Sí, yo creo que ese sistema jurídico nunca puede ser muy completo, muy perfecto. Entonces siempre estamos en ese camino de perfeccionarlo, complementarlo. China y América Latina, yo creo que hay unas similitudes que todos estamos en ese proceso de desarrollo en el sector jurídico, en su desarrollo del sistema jurídico. Entonces, ¿cree usted que existen algunos retos o desafíos comunes entre China y América Latina en el momento de desarrollar sus sistemas jurídicos? En efecto, yo creo que hay sistemas comunes. En el discurso de fin de año del presidente Xi Jinping, ¿no?, que he tenido oportunidad de escuchar, ¿no?, y leer, él menciona, ¿no?, que su promesa es de mejorar el bienestar, ¿no?, de la población, ¿no?, en materia de educación, en materia de salud, de habitación y de lucha contra la corrupción, ¿no? Y yo diría que también en el Perú, el presidente Kuczynski, que ha sido electo en el mes de mayo del año pasado, dicho sea de paso, vino a China como primer país, ¿no?, en el exterior, él también ha ofrecido, ¿no?, en su campaña y en el gobierno, mejorar los derechos económicos y sociales de la población, agua para todos, educación de calidad, ¿no?, salud también integral, ¿no?, y lucha contra la corrupción. De modo tal que creo que son mensajes que tienen puntos en común, ¿no? Porque a veces la corrupción de nuestros países quita dinero, ¿no?, para el pueblo, para poder dar más en vivienda, más educación, más agua, más calidad de salud. En ese sentido, creo yo que son esfuerzos comunes que nuestros países están luchando en América Latina y en el Perú y China por mejorar el bienestar de nuestros pueblos, pero eso requiere también cambios institucionales, mentalidades abiertas, que significa una mentalidad solidaria, fundamentalmente. Sí, bueno, entonces muchas gracias a usted por su análisis y comentario. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por esta cordial invitación para poder ofrecer un testimonio personal de mi visión de las relaciones de China y América Latina y el Perú en particular. Estoy muy agradecido.